Vamos a leer hoy el Evangelio según San Mateo en el capítulo 12, versículos 1 al 8. En aquel tiempo atravesó Jesús en sábado un sembrado. Los discípulos que tenían hambre empezaron a arrancar espigas y a comérselas. Los fariseos, al verlo, le dijeron: «Mira, tus discípulos están haciendo una cosa que no está permitida en sábado». Él les replicó: «¿No han leído ustedes lo que hizo David cuando él y sus hombres sintieron hambre? Entró en la casa de Dios y comieron de los panes de la proposición, cosa que no les estaba permitida ni a él ni a sus compañeros, sino solo a los sacerdotes. ¿Y no han leído en la ley que los sacerdotes pueden violar el sábado en el templo sin incurrir en culpa? Pues yo les digo que aquí hay uno que es más que el templo. Si comprendieran lo que significa quiero misericordia y no sacrificio, no condenarían a los inocentes, porque el Hijo del Hombre es Señor del sábado». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Al final del Evangelio de ayer, escuchábamos la frase de Jesús: «Vengan a mí todos los que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso». Jesús habló de un descanso. Y en el Evangelio de hoy, Jesús dice que es el Señor del descanso, el Señor del Shabbat, el Señor del sábado. Entremos en materia. Observemos este pasaje tan curioso. Lo que los discípulos hacen y que resulta volviéndose motivo de polémica con los fariseos acusadores es algo tan sencillo como el alimentarse. Todos tenemos que hacerlo. Darle solución a una necesidad básica, una necesidad natural. ¿Por qué tanto lío entonces? Además, si nosotros nos vamos a la ley de Dios, que los fariseos sacan a colación, si nos vamos al libro del Pentateuco, concretamente al libro del Levítico, nosotros nos encontraremos con que Dios ha previsto que los pobres tengan acceso a lo que queda de las cosechas de las personas pudientes. Cuando se hacía una cosecha y era abundante, los pobres de toda la región tenían derecho, según la ley de Dios, a ir detrás y recoger todas las espigas que iban quedando. Mire, dice así: «Cuando recojan la cosecha de su tierra, no segarán hasta los mismos límites del campo, ni espigarán después de haber segado. Las dejarán para el pobre y el extranjero. Yo, el Señor su Dios». Y de nuevo en Éxodo 19:19. «Cuando recojan la cosecha de su tierra, no segarán hasta los mismos límites del campo, ni espigarán después de haber segado». O sea, dejan una cejita de todo lo que tienen para beneficio de los pobres. Y los discípulos de Jesús aquí son los pobres de Yahvé, los que la misma Biblia les da un nombre: Anahuim. En el Antiguo Testamento se habla de los Anahuim. Es la gente que no tiene nada. Bueno, sí tiene a Dios. No tienen más que al Señor. Confían en Él y viven de su providencia, los Anahuim. Con todo y esto que hemos explicado hasta aquí, resulta que el ojo malo de los fariseos, que están
viendo lo que, siempre espiando todo lo que Jesús y los discípulos hacen, pues están ahí detrás tomando nota. Y ven en esta escena únicamente, no lo que hemos explicado hasta ahora. Ellos de lo que toman nota es del hecho de que no cumplen estrictamente la norma ya establecida por la tradición, que reglamentaba protocolos muy estrictos, del resguardarse completamente el sábado. Pero si hay que comer, ¿cómo retienes tú a estos pobres en el sábado? Y entonces, miremos el versículo 2. Mira que tus discípulos están haciendo lo que no está permitido, lo que no está en la ley, el día de sábado. Le sacan la cartilla. No sé si ustedes lo notan, hay una cierta ironía en la colocación intencional de esta controversia justo después de lo que Jesús ha dicho sobre el reposo. Por eso comencé por ahí. Jesús acababa de decir que vinieran a Él todos los que estuvieran cansados y agobiados, que Él les iba a dar descanso. Era una promesa de Jesús. Y ahora el lío es por la manera como Jesús da el descanso. ¿Y cómo responde Jesús ante la crítica? La respuesta de Jesús consiste en una referencia puntual y precisa a la Sagrada Escritura. Parece que nos estuviéramos devolviendo al Evangelio de las Tentaciones, donde el demonio ataca sacando la Biblia. Vea, aquí dice, y Jesús les va a responder con el mismo nivel. Miren, la Biblia lo que dice es esto y esto y esto. Lean bien. Pues sí, Jesús también apela a la Escritura, pero desde otra perspectiva. Jesús lo hace con preguntas que remiten a dos precedentes bíblicos que son relevantes y que al sacarlos aquí cambian las reglas del juego. Jesús pone otras cartas sobre la mesa, y esto para hacerle caer en cuenta a los fariseos que sin duda ellos conocen la Biblia, la han leído, pero sin obedecerla y peor, sin entenderla. Es lo que hoy llamaríamos fundamentalismo. Tú puedes conocer la Biblia y citarla, recitarla, pero puedes no estarla entendiendo bien y peor, hablar de ella sin obedecerla. A ver, veamos las dos referencias que Jesús hace a dos pasajes del Antiguo Testamento como respuesta a sus críticos. Jesús primero lanza una pregunta que recupera un pasaje que está en el primer libro de Samuel en el capítulo 21, versículos 1 al 6. ¿Qué ocurría allí? Resulta que David, el rey David, huyendo de su enemigo Saúl, recuerden ustedes todo el problema del ascenso de David al trono, él le miente al sacerdote Abimelech, causándole indirectamente la muerte. Esto lo vemos, la consecuencia, en el libro de Samuel, en el capítulo 22, primer libro de Samuel, 22, 14 al 19. Si los fariseos no se oponen al comportamiento técnicamente ilegal de David de comer el pan de la presencia, que le correspondía solo a los sacerdotes, es una razón más para que no le lleven la contraria a Jesús y a sus discípulos. Ellos, por necesidad, hicieron lo que estaba permitido ya por Deuteronomio 23:25, donde dice: si pasas por en medio de la cosecha de un vecino tuyo, podrás coger espigas con la mano. Lea la Biblia, lea la Biblia.
Deuteronomio 23:25. Claro, Jesús les hace una argumentación jurídica bien chévere, bien puesta. A ustedes les parece que David no cometió un error, ¿verdad? En cambio yo sí. La segunda pregunta que Jesús plantea se refiere a la obra de los sacerdotes, al trabajo sacerdotal en el templo en el día de reposo. Claro, cualquiera puede decirse, el día de reposo no se puede salir, no se puede trabajar. Bueno, y entonces, y los sacerdotes, porque el sábado es el día en que más se mueve el culto. Y entonces, ¿los sacerdotes qué? Pues claro que no, a ellos no les aplica. No les aplica, ellos no son culpables porque precisamente están al servicio de la gente en el día del sábado. No son culpables porque sus obligaciones cultuales prevalecen sobre la normativa general del sábado. Esto también ya estaba aclarado en la ley, Levítico 24:8, números 28, 9 al 10. Mejor dicho, porque era necesario. La necesidad prevalece sobre la norma. Entonces miren lo que pasa. Los fariseos resultan incoherentes, porque ellos no se oponen a la ruptura del sábado por parte de los sacerdotes, porque por oficio tienen que hacer lo que hacen. En cambio, sí se contraponen a Jesús, que es más grande que el templo. Jesús, que es más grande que todo el ministerio sacerdotal del Antiguo Testamento entero. Esa es la lógica que plantea Jesús con sus preguntas. Aquí hay uno que es más grande que el templo. Miren el texto, Jesús lo dice. Si ustedes admiten una cosa, tienen que admitir la otra. Si ad menorem ad maiorem, si ustedes admiten, que es de lógica elemental, si ustedes admiten que los sacerdotes están eximidos el sábado de cumplir toda la normativa porque tienen que salir, porque si no, no hay culto, entonces, ¿por qué criticar a Jesús, que es el Señor del templo y el Señor del Shabbat? La conclusión de nuestro pasaje toca el núcleo de la gran diferencia que hay entre la persona de Jesús y el grupo de los fariseos. ¿Dónde está el punto? En la manera de leer la Escritura. Las Escrituras mismas pueden ser leídas de forma diametralmente contraria. La referencia a Oseas 6:6 por parte de Jesús, misericordia quiero y no sacrificios, y que es recurrente en este Evangelio de Mateo, ya la habíamos visto en el capítulo 9, versículo 13, en medio del relato de los 10 milagros, lo que subraya es que hay un conflicto hermenéutico básico, o sea, interpretativo, la manera de entender, de leer la Biblia. Hay una diferencia muy grande entre Jesús y sus adversarios. Y esta frase, misericordia quiero y no sacrificio, que está en Oseas, constituye al mismo tiempo la premisa para acoger como corresponde y con fundamento la revelación de la inédita identidad de Jesús y de su mismo señorío. Por eso Jesús repite en los versículos 6 y 8, aquí hay uno que es más grande que. Y en este mismo capítulo, en los versículos 41 y 42, volverá con la misma frase. Señores, es que aquí hay uno que es más grande que. Dense cuenta de esto. El enfoque de los fariseos contradice. Esto es lo que tenemos que hoy captar en el texto. El enfoque de los fariseos, que es técnicamente legal, pero una mirada literal que olvida mirar a fondo los textos. ¿Desde dónde? Desde la intención del legislador.
Claro, es que no es solo la letra, es la intención de la ley. El enfoque de los fariseos, entonces, contradice la intención divina que está detrás de la norma, detrás de la ley y de toda la revelación que está en la Sagrada Escritura. ¿Y cuál es? La intención, la misericordia. La misericordia de Dios, su compasión, su amor por la humanidad. Por eso Jesús se remite no a la letra al final. Le ha puesto 2 textos de la letra, pero al final Jesús se refiere al corazón de Dios. Ese es el punto de partida para entender la norma, la intención de Dios, el legislador, el que dijo, misericordia quiero y no sacrificios. Bonita la lección de este pasaje de hoy. Solo si dejamos que la palabra de Dios en la Escritura interrogue nuestro corazón para poder discernir si estamos hechos de carne o de piedra, si dejamos que la palabra de Dios nos toque profundamente como espada de doble filo que separa lo que está dentro de nosotros, aquello que es de Dios y lo que no es de Dios, aquello que se mueve según el criterio de la voluntad de Dios y aquello que se mueve más sobre los impulsos carnales, sobre el instinto, sobre nuestros intereses también, cuando es consciente. Entonces podremos escuchar en el Evangelio al Señor Jesús que nos habla nuestra vida. Nos abriremos completamente a la acción poderosa de la palabra y reconocerlo como el Hijo del Hombre y como el Señor del sábado, porque precisamente Jesús, el Hijo de Dios, es aquel que es perfectamente obediente a la voluntad del Padre. Y si se fijan bien, hay una forma diabólica de leer las Escrituras. La manera como atacan hoy los fariseos a Jesús es igualita a la de Satanás en el desierto. La manera como ocurren las tentaciones. Satanás le aplica la Escritura a otros, en este caso a Jesús. Miren en Mateo 4:6, cuando le dice, mira, está escrito, haz esto y esto, haz esto, tírate ya del techo porque está escrito. Manda a Jesús a hacer cosas. ¿Para qué? Para no tener él que obedecer la palabra. Y esto aquí es donde Jesús, en la última respuesta, lo deja frito. Le dice, tú me mandas a hacer cosas. ¿Y sabes lo que dice la Biblia que hay que hacer? Está escrito, solo al Señor tu Dios adorará. Y lo dejó frito. Mandar a los demás a hacer cosas es lo que el diablo hace. Pero si él las hiciera, no sería diablito. En fin, tenemos hoy este pasaje. Los invito a leerlo con mucha atención y provecho. Mateo capítulo 12, versículos 1 al 8. Y ojalá le saquemos el jugo. Es fácil andar por ahí, haciendo comentarios, observaciones, críticas, como hacen los fariseos, incluso utilizando nuestra misma fe, nuestras doctrinas y la palabra de Dios para fundamentar nuestras críticas y para dejar ver una visión bastante estrecha y legalista de la realidad. No lo olvidemos, la normativa de la práctica del sábado en el pueblo de Israel, como Dios lo estableció, no había sido dada simplemente para regular comportamientos externos, sino para salvaguardar la relación con Dios. Un Dios preocupado para que el hombre trabaje para vivir y no viva para trabajar. Para que el hombre sea señor y no esclavo del trabajo. La libertad con la que los discípulos se alimentan,
recogiendo espigas en el medio del campo mientras lo atraviesan, nos dice que con Dios lo importante es la vida, no la muerte. Dios solo quiere una cosa, la misericordia. Que estemos en la vida sin estar sacando cuentas si estamos en el punto o si nos hemos ido más allá de lo correcto y lo debido. El verdadero amor siempre va más allá de la justicia. La cumple, claro, pero va más allá de la justicia. Y Jesús nos mira a la cara y nos pide que llamemos las cosas por su nombre. El miedo es el que a veces puede más dentro de nosotros. Y por eso construimos reglas para protegernos y terminamos atribuyéndolas siempre a la voluntad de Dios. Mientras Jesús parece decirnos hoy, lo único que nos coloca en sintonía de Dios es el hecho de no eliminar de nuestra conciencia el hecho de que somos débiles y frágiles. Nos lo dice este Dios que entra en nuestra humanidad herida, vulnerable, débil, expuesta, y que en Jesús ha tomado también carne. Si ustedes comprendieran, dice Jesús. Qué bonito ese final del Evangelio. Si ustedes comprendieran lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenarían a los inocentes, porque el Hijo del Hombre es Señor del sábado. Si comprendieran. La última frase de Jesús deja ver la tristeza de su corazón ante la falta de voluntad de sus interlocutores para comprender lo fundamental. Hay una ley que refleja todo el querer de Dios y en lo cual debería siempre empeñarse toda nuestra vida, todas nuestras fuerzas, todo nuestro corazón. La misericordia, el amor por el hermano, el velar por la vida del hermano. Pero estos fariseos que enseñaban la doctrina y la Biblia, de tanto hablar de Dios, se olvidaron de Dios, se apartaron del corazón de Dios y no entendieron algo que es fundamental, que cuando el hombre se aparta de Dios, Dios se va. Que el Señor los bendiga en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, que tengan un feliz día.